Bueno, hoy día voy a hablar sobre la Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley número 29973. Bueno, somos el grupo 10, integramos 7, ¿ya? Acá vamos a hablar un poco sobre la ley de la discapacidad, que más que todo tiene que ver igual con el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿no? Bueno, el capítulo 1 habla de las disposiciones generales, que es el artículo 1 al artículo 6, ¿no? Habla incluso de la finalidad de la ley, definiciones de la persona con discapacidad, el derecho de las personas con discapacidad, principios rectores de las políticas y programas del Estado, ¿no? Son más que todo de aquellas personas que tienen las deficiencias físicas, sensoriales y mentales o intelectuales de los caracteres permanentes, ¿no? Incluso tienen derecho tienen el mismo derecho que el resto de la población, ¿no? Siguiente. El artículo 5, que es el rol de la familia, el artículo 6, el recurso del Estado, ¿no? Incluso acá habla pues del Estado que brinda recursos presupuestales para la promoción y protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Incluso la participación afectiva en la vida social de las personas con discapacidad. El capítulo 2, que habla de derechos civiles y políticos, que es el artículo 7 al artículo 10, ¿no? Acá nos habla más que todo de los derechos, ¿no? Más que todo del reconocimiento, de la libertad, la igualdad, ¿no? E incluso el derecho a la vida, a la integridad de la persona, personal, ¿no? Más que todo, acá la persona con discapacidad tiene, más que todo, derecho igual que nosotros, ¿no? Las personas que no tenemos, que tenemos la capacidad, ¿no? Siguiente. El artículo 11 al artículo 13, que igual habla de los derechos, ¿no? Derecho a vivir en forma independiente, derecho a la participación en la vida política y pública, promoción del desarrollo asociativo, ¿no? Siguiente. El derechos civiles y políticos, que habla del artículo 14, ¿no? Derecho a la consulta, ¿no? Que es la persona con discapacidad, cuenta con condiciones diferentes a las del resto de la sociedad, ¿no? Por el cual el Estado debe trabajar en conjunto con sus organizaciones, ¿no? Siguiente. El, el, Acá nos habla de la accesibilidad, que es el artículo 25 y 24, que es el derecho a la accesibilidad y el entorno adecuado, ¿no? Que son con discapacidad que no pueden verse limitadas al acceso al entorno físico, ¿no? Incluso las bases de procesos de selección para contratación pública de bienes y servicios. Siguiente. El artículo 16 al 20, que habla de la accesibilidad del entorno urbano, ¿no? Lo cual será supervisado por las entidades correspondientes, sea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, municipalidades, el CONADI, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Siguiente. Acá nos habla del artículo 21 al 23, que es accesibilidad en la comunicación y medios de comunicación en tecnología y que posibiliten, ¿no? Estas, ¿no? Que más que todo tienen derecho pues a que ellos puedan más que todo tienen condiciones y accesibilidad a medios de comunicación, ¿no? Incluso tienen derecho al acceso a la tecnología, a la información, ¿no? Siguiente. El capítulo 4, que nos habla del artículo 26 al artículo 29, ¿no? Que es, más que todo nos habla de lo que es el derecho a la salud, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel de salud, ¿no? Incluso la atención que se requiera, ¿no? Siguiente. El artículo 30 al artículo 34, ¿no? Que incluso nos habla de servicios de interpretación temprana, servicios de habilitación, medidas de prevención, ¿no? Medicamentos y tecnología de apoyo y apoyo de investigación, ¿no? Más que todo acá, sea niño o niña con discapacidad, ellos tienen el derecho incluso a acceder a un programa, ¿no? Incluso buscar o prevenir, reducir de nuevas deficiencias, incluso sea física o mentales, ¿no? Y el Estado también tiene que garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos, ¿no?
para estas personas. Incluso también tienen la prioridad del desarrollo, incluso con las ayudas de diapositivos, o sea, de tecnología, ¿no? Siguiente. El capítulo 5 que nos habla del artículo 35, el artículo 38, ¿no? Acá más que todo nos habla que las personas discapacitadas tienen derecho incluso a poder recibir una educación, así sea pública o privada, ¿no? En las universidades incluso, sea un instituto, ¿no? Incluso pueden ellos, pueden incluso tener derecho, pues, ¿no? A realizar incluso esto, ¿no? Siguiente. Bueno, acá les muestro la gráfica, ¿no? Más que todo eh, de personas con discapacidad en el Perú, ¿no? Es una pequeña gráfica, incluso vemos acá de hombres y mujeres, ¿no? En la pequeña gráfica. Siguiente. Bueno, acá nos habla del artículo 39, formación en superior de discapacidad, la biblioteca accesible, ¿no? Acá el artículo 41, promoción al deporte, el artículo 42 de federaciones y deportivas de personas con discapacidad, ellos tienen derecho, ¿no? a todo esto, pues, ¿no? Siguiente. Y también tienen derecho al reconocimiento deportivo, incluso tienen descuentos al ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas, ¿no? Siguiente. El capítulo 6, Trabajo y Empleo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del CONADIS, ¿no? Acá nos habla que también los discapacitados tienen derecho a trabajar a la igualdad y de la misma condición que los demás. ¿No? Siguiente. El artículo 47, medidas de fomento del empleo, que es la ley 21050, ¿no? Que en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Promoción Social, apoya el fomento del empleo. El artículo 48, bonificación en los concursos públicos de mérito, ¿no? Siguiente. El artículo 49, que no habla de las cuotas del empleo, el artículo 50, ajustes razonables para personas con discapacidad, y el artículo 51, redactación y rehabilitación profesional. Capítulos 7, empresas promocionales de personas con discapacidad. Bueno, acá seguimos hablando sobre la persona discapacitada que tiene derecho al trabajo, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a poder trabajar, ¿no? Incluso el Ministerio de Trabajo, el trabajo acredita a las personas promocionales de personas con discapacidad, la misma que deben estar constituidas con por lo menos el 30% de personas con discapacidad, ¿no? Siguiente. El capítulo 8 habla del nivel de vida adecuado y protección social. Bueno, acá habla más que todo sobre el artículo 58 al 62, ¿no? Habla que la persona con discapacidad tiene derecho, pues, a recibir incluso sus pensiones y jubilaciones, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Siguiente. El capítulo 9, que es el CONADIS, habla del artículo 63-64, que bueno, que el CONADIS, pues, ¿no? Es el órgano representativo y especializado en velar por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Incluso dirige el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Siguiente. El capítulo 9 del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que es el artículo 65, conformación del CONADIS, el artículo 66, presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Siguiente. El artículo 67, que nos habla de la Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que es la máxima autoridad y administrativa de este órgano, ¿no? Incluso del artículo 68, que habla de los recursos del CONADIS, que son más que todo el presupuesto del sector público, los recursos directamente recaudados, las donaciones y alegados, los recursos provenientes de las colectas que organiza oficialmente. El capítulo 10, que habla de la oficina en los ámbitos regional y local, oficina regional de atención a la persona con discapacidad. Siguiente. Artículo 70, Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. El artículo 71, Coordinación. Capítulo
El capítulo 11 que habla del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que es el artículo 72 del Sistema Nacional del SINAPEDIS. Siguiente. El artículo 73, ente rector del SINAPEDIS. El artículo 74, objetivo del sistema del SINAPEDIS, que son promover la participación de la organización de personas con discapacidad, de la sociedad civil y del sector privado a nivel intergubernamental. El artículo 75, composición de integración SINAPEDIS, define el rol de las entidades públicas, dice conformantes del SINAPEDIS, ¿no? Capítulo 12, certificación de registro y estadística. El artículo 76, certificación de los discapacitados. El artículo 77, la falsificación del certificado incurre en el delito de la falsificación regulado en el artículo 461 del Código Penal. Siguiente. Seguimos con el registro y estadística, que es el artículo 78, registro nacional de la persona con discapacidad, que es en el registro de las personas con discapacidad, ¿no? Que ellos también tienen derecho a registrarse incluso en la organización conformada por personas con discapacidad. El artículo 79, información estadística, que se encarga el INEI, que son los órganos que integran el Sistema Estadístico Nacional de las entidades, organismos de los diferentes sectores, niveles del gobierno, ¿no? Siguiente. Capítulo 13, que habla de las sanciones, ¿no? De las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la ley, ¿no? El artículo incluso del 81 de las infracciones, que habla de las infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? En la leves hablan más que todo el incumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas, de los prestadores de servicios públicos, ¿no? En las infracciones graves, que habla incluso de impedir las entradas de las personas con discapacidad en los espectáculos culturales, deportivos, recreativos, ¿no? Y en las infracciones muy graves, incluso hablan del incumplimiento de las cotas del empleo de la persona con discapacidad o el despido de arbitrios de la persona con discapacidad con las entidades públicas cuando existen causales que no lo justifiquen, ¿no? Siguiente. El artículo, igual seguimos en el capítulo 13, que habla de las sanciones, incluso las sanciones de amonestaciones, suspensión de goces de haber por 12 meses, ¿no? Las multas, incluso habla de las infracciones leves de 1 IT hasta 5 IT, infracciones muy graves que hablan de que es mayor de 5 IT hasta 10 UIT, infracciones muy graves mayor de 10 UIT hasta 20 UIT, ¿no? Incluso el monto recaudado por conceptos de multa por el incumplimiento de la ley es destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de las personas con discapacidad, ¿no? Siguiente. El artículo 85, que es el registro infractores de los derechos de la persona con discapacidad, el artículo 86, Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es la persona que defienda los derechos de la persona con discapacidad. Bueno, acá les dejo un pequeño lema, ¿no? Que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar, ¿no? Incluso se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que es el día 3 de diciembre, y el Día Nacional de la Persona con Discapacidad se celebra el 16 de octubre, ¿no? Espero que les haya gustado y hayan entendido un poco de las personas con este problema, ¿no? Que tienen dificultades, ¿no? Pero igual son personas tal cual como nosotros, ¿no? Y tienen el mismo derecho.